Bueno, pues hola Paola, estamos bien contentas de tenerte el día de hoy. Este que ves aquí es el grupo Alborozadas y Desatadas de la UVA Tlatelolco. Comenzamos este taller en marzo, sí, ¿verdad? En marzo, chicas. Sí. Este, y vamos a terminar creo que a principios de junio. Pero bueno, dentro de las actividades que realizamos, además de juegos, improvisaciones y algunos ejercicios que las chicas hacen en sus casas y los comparten con nosotros y dialogamos sobre el trabajo de cada una, les damos ideas, aportaciones, retroalimentación. Además de eso, nos gusta conocer el trabajo de otras artistas que nos inspiren. No es un taller, digamos, que está 100% enfocado en el clown, sino mucho más en la expresión del humor, en la expresión libre de las mujeres, alejada de los estereotipos, libre, plena, y por eso es que decidimos invitar, eres nuestra segunda invitada, y justo porque ahorita estamos en una fase como de escribir un poquito, tampoco te creas que así la gran cosa, pero vamos poco a poco. Ahorita empezaron las chicas a decidir cómo van a hacer la letra de una canción, y qué quieren decir en esa canción, que es muy importante. Entonces creo que llegaste en un momento súper oportuno para platicar con nosotras, y ellas prepararon una serie de preguntas para ti. Así que bienvenida. Gracias. Lista. Entonces empiezan ustedes con las preguntas. Sí, vale. Querida Clau, comienza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el grupo y buenos días a Pao. Pues estuve revisando tus videos, me encantaron, pero yo me pregunto, ¿cómo le hiciste o cómo te apoyó tu familia para pues emprender una carrera no tan normal, ¿no? O sea, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezó esa situación y cómo te apoyó tu familia para visualizar esta carrera tan hermosa de teatro? Pues creo que en realidad la tuve muy sencilla. Tuve una familia muy que me apoyaba mucho. De hecho, cuando en la universidad yo primero escogí otra carrera, en vez de como las mamás que dicen, ¿cómo teatro? No, pero deberías hacer algo de la vida. Yo dije, voy a estudiar ingeniería. Y mi mamá como, ¿cómo? ¿No ibas a estudiar teatro? Fue como justo al revés de lo que pasa con la gente. Así de, pero si siempre te ha gustado. Y me resistí. Como 2 años estuve estudiando ingeniería hasta que ya no lo pude evitar más y mi mamá fue como, ya sabía. Sí, en realidad la verdad fue muy amoroso em, como proceso y, o sea, muy sencillo pues con mi familia y mi mamá es mi súper fan y jala las ovaciones de pie siempre que me va a ver y esas cosas. Una vez no le salió, siempre se pone de pie. Una vez no le salió, se paró ella solita. Y entonces, y ahí con el público, ay, gracias, 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 mamá. Y todos se rieron mucho. Pues nada, eso en realidad fue muy amoroso. Digo, sí había 2, 3 tías atacadas de pronto como de, pero ¿cómo teatro? Pero pues en realidad la decisión que importaba pues era la mía y el apoyo que necesitaba era el de mi mamá nada más y pues lo tenía. Muchas gracias, Pao. Gracias. Gracias, Claudia. Hola Pau, yo soy Yari y Hola. la pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo fue tu formación? Em, bueno, mientras estaba estudiando bioquímica ya estaba en un grupo de teatro independiente y había estado haciendo teatro desde la prepa, pero pues con el grupo de teatro independiente empecé a ver pues las, o sea, es que uno piensa que digo que actuar es nomás ponerte a jugar, ¿no? Y ahí ya empiezas a ver qué onda. Había estudiado danza, em, había estudiado jazz y danza contemporánea. Y seguí estudiando un poquito sobre la carrera, ya no mucho porque ya no tenía mucho tiempo, porque traté de seguir con las dos carreras al mismo tiempo. Fue un poco complejo. Estudié licenciatura en actuación. Luego, pues me he formado en cuantos cursos he
podido a posteriori, en general, en relación a la necesidad como artística que tengo que resolver en ese momento. De hecho, llegué al cabaret por casualidad casi, porque estaba haciendo un Fausto e iba a ser un personaje pues como sexy, sensual, y yo era muy tímida, y entonces el director era, tienes que resolver eso, ¿por qué no puedes hacer eso? Y yo, bueno, voy a ir a un curso de cabaret, no sabía qué era, y entonces yo pensaba que me iban a enseñar a usar tacones y a usar estola y así, y no, pues era de escritura, era de tomar postura, era de configurar tus ideas y en un espectáculo, y pues me cambió la vida, básicamente. Y a partir de ello, pues de pronto cosas que necesito, hasta justo clases de tacones he tomado de pronto. Eh, Clown, por supuesto, con Noemí, con Roam, con Chucho, con cuantas personas he podido, con Madeleine, con Artús, con cuanta gente he podido, y en todos los encuentros internacionales y cursos de gestión y de escritura y de producción y de todo pues lo que voy necesitando. Así de, tengo que resolver esto para este montaje. Tengo un taller. Y pues me la paso estudiando, la verdad. Y acabo de terminar la maestría en pedagogía teatral. Gracias. Gracias, Ari. Hola, Ahora, Paola. perdón que haga una subpregunta. ¿Quiénes fueron tus maestros de cabaret? Las Reinas Chulas, Pedro Cominic, Tito Vasconcelos y Regina Orozco. Gracias. Hola, Paola. Soy Marus. Qué gusto de que estés aquí con nosotros. Hola, Marus, no te encontraba, estaba así en el... Aquí. Ya vi. Yo vi tus videos y me gustó mucho y me gustaron mucho y me intrigó en qué te inspiras para hacer los cambios de voces. Por ejemplo, vi el de la princesa, el del pelo. Entonces veo que hay diferente voz que haces. Entonces, ¿en qué te inspiras y cómo lo logras? Dentro de mi formación venía yo de danza y tuve un maestro que tenía una formación muy física en la carrera, que se llama Bruno Bert, que trabajabas haciendo estructuras. Me estás preguntando de voz, pero está relacionado, por eso empiezo con el cuerpo. Se trataba de hacer estructuras y códigos específicos para los personajes, de colocar la espalda, o sea, la columna, las articulaciones, espirales, como construir códigos y construir acciones a partir del cuerpo. Y lo mismo se hace con la voz, construyes acciones con la voz. Entonces, la voz golpea, la voz rompe, la voz rasga, la voz le pones como acciones específicas en congruencia o en contraste con el cuerpo que estás construyendo. Entonces, no me sale como tan fácil de entrada, sobre todo la voz. Es como un proceso de estar explorando qué va en congruencia con mi cuerpo en ese personaje. Y el cuerpo tampoco es como que ya en lo inmediato lo construye. Ahora sí es más fácil, pues, ¿no? Después de tantos años, pero de todos modos tienes que prestar atención al código que estás construyendo y qué con eso funciona y sobre todo qué quieres lograr del personaje o bueno, con los otros personajes, o sea, qué tu personaje quiere lograr de los otros personajes y entonces en realidad tu voz se acomoda ahí. Ahora, técnicamente, claro, también hay que hacer un trabajo de la voz, no solo con la intención, sino un trabajo de modulación de la voz, de que si voz horizontal, que si voz vertical, que ampliada, que colocada, o sea, sí tienes que hacer que si rota, que también he tomado como, ahí sí no tengo ninguna expertise, pero mucha exploración vocal con muy diferentes técnicas. He tomado Linklater, he tomado Roy Hart, de movimiento además de la danza, bueno, es de danza pues, tomé Laban, no solo en la escuela, sino después estuve tomando también todo, pues es que no siempre hay como escuelas de formación constante en algo, sino que tomas un curso, como por aquí, por allá. Y de voz tomé pues distintos cursos de exploración corporal, de exploración vocal en diferentes etapas de mi vida. A mí lo que me acomoda es pensar que la voz hace acciones y acomodarla en congruencia
con el cuerpo. Porque si solo piensas como en que la voz sea grave y que tenga un cierto cuerpo, como que te quedas sin intención. Y entonces como que puedes tener una voz súper bonita, pero que toda habla exactamente igual todo el tiempo, ¿no? Bueno, yo dije súper bonita, pero esa no me salió bonita. Pero que habla igual todo el tiempo, que se oye siempre igual. Entonces, nada, me sirve, pues sí, buscar la colocación, pero buscar la acción, Ok, la intención con el otro. muchas gracias. Ahorita que nos estabas explicando, ¿qué es Laban? ¿Eso fue lo Laban, que...? sí, de movimiento, de análisis de movimiento. A mí eso, ¡ay, cómo Ah, me gustaba! Y me sirvió mucho. En realidad ya tengo que, bueno, más bien hace mucho tenía que retomar entrenamiento, estoy un poco desentrenada y más con la pandemia, pero es una forma de análisis de movimiento que ayuda como la parte que a mí me gusta, que es effort shape. A ver, mejor me voy a ir antes. No había notación para la danza, a veces se dibujaban las patitas o flechitas o cosas así. Entonces de pronto era muy difícil pasar como de una generación a otra, unas partituras de movimiento o una coreografía o así. Entonces Laban desarrolló todo un sistema de escritura y en desarrollar el sistema de escritura se puso a trabajar muy a profundidad, no solo sobre las trayectorias, sino también sobre las calidades de movimiento. Eh, yo la escritura ya, la verdad ya no la leo, digo, la leí muy lentamente, así de, ay, quieran un desplazamiento, pero eso nunca lo logré muy bien, pero la parte en la que me clavé es como en la aplicación de la parte de los esfuerzos y la parte de la forma. Esto que es que tienes un cierto peso, una dirección en el espacio, un tiempo en el que se ejecuta la acción y entonces una misma acción cambia de calidad con todo eso. Si vas en espacio como directo y en tiempo repentino, si además tienes una intención eh, que se llama flujo, entonces es un cierto movimiento. Si haces ese movimiento en otra calidad, pues se lee otra cosa. Si haces ese movimiento con otra trayectoria, se lee otra cosa. Con otra trayectoria, con la primera peso, se lee otra cosa diferente. ok. Pues es análisis de movimiento y es como para hacer los matices. Muchas gracias, Paula. Gracias. Hola Paula, soy Mariel. Mariel. Em, pues justo la pregunta que te voy a hacer nace un poco de las clases que tuve oportunidad de tomar contigo de cabaret, porque me consta que, no sé, creo que eres una artista muy con mucha información que estructura, pero que en el escenario no se ve esa estructura, o sea, se ve, o sea, sí se, claro, quien sabe de eso, pues como que lee la estructura, pero es tan espontáneo que no ves reglas, ¿no? Es algo muy, pues, rico de ver, ¿no? Noemí nos compartió tu trabajo y bueno, tuve oportunidad igual de verte en tu obra de Las princesas y de verdad, o sea, leo el texto y digo, claro, aquí hay esta estructura, hay información, hay investigación, pero cuando lo ves es una cosa muy viva, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué le podrías recomendar hacer a una mujer artista que desee escribir sus propios espectáculos, donde desarrolle el uso de la comicidad a la par de un tema donde se tenga una postura, ¿no? O algo, un tema pues que socialmente tal vez es muy grave y que no se podría como reírse de eso. ¿Cómo logras, no? Pasarlo de la escritura al espectáculo completo. Ay, son muchas preguntas en una, Mariel. Em, Creo que en la misma pregunta está una respuesta importante que es la toma de postura y la búsqueda de información, que también lo contestaste en la propia pregunta. Hay algo que me inquieta y entonces necesito, pero no sé qué decidir acerca de eso. Me inquieta, pero no sé si estoy de acuerdo, no sé si estoy en desacuerdo, me incomoda, pero dudo. Y entonces reúno información que me ayude a tomar decisiones y postura al respecto. Y si llego a que no tengo postura, entonces lo que plasmo está muy difícil decidir. Este problema es más complejo y no puede ser polarizado, no puede ser blanco o negro, eh, pero necesita un proceso de investigación importante y también
un proceso de investigación en el hacer. El espectáculo que viste de princesas, pues fue un año de investigación teórica. Lo escribí muy rápido, lo escribí como en un mes, pero la investigación me tomó como un año, porque leí, no se nota, espero, bueno, creo que no se nota, pero pues leí acerca de estructuras familiares, estructuras sociales, juventud y derechos reproductivos y sexuales, por supuesto sobre química, sobre biología, porque la princesa es bióloga, pues sobre un montón de cosas, sobre todo derechos de la juventud, derechos sexuales y reproductivos, liderazgo de jóvenes, desórdenes alimentarios, por supuesto, un libro bastante útil que me ayudó a entender como las estructuras de las familias y las estructuras, pues que es un problema multifactorial, pues, ¿no? No solo en las familias, sino lo social y lo biológico, más lo familiar, que se unen para que se dé un problema alimentario en una persona. Pero no sabía cómo ordenarlo. Me ayudó un muchacho que se llama Beto Domínguez. Le dije, quiero que se trate de princesas y quiero que todo esto que he estado investigando se plasme aquí. Y entonces una cosa que él hizo que me fue muy útil, que fíjate que creo que no hicimos nosotros en clase, fue hacer preguntas. Y esto es problematizar, es hacer todas las preguntas posibles sobre tu tema y sobre tu espectáculo. Eso no quiere decir que las tengas que responder, quiere decir que te preguntes a ti misma pues todo lo que quieres saber, como hasta por qué me interesan las princesas, por qué a las niñas les gustan las princesas, para qué quiero hablar de princesas, de dónde creí que no sé qué, cuántas películas, de todas las preguntas. Cuando se problematiza en general, se buscan por qué es, para qué es, pero yo me pregunto, o lo que hice con Beto fue preguntarme todo, hice como 200 preguntas, no las contesté, pero en el escenario sí, pues en lo que escribí. O sea, yo me pregunté todo y entonces de pronto escogía como algunas y decía, claro, esto es lo que necesito trabajar. Y entonces fui ordenando como lo que yo quería contestar de esas preguntas en el texto, más la estructura del texto, que es así lo trabajamos, pues con una introducción que podía ser esto, informativa, descriptiva, generar un conflicto, generar un suspenso, que se resuelva el conflicto, se resuelve el suspenso, buscar espacios donde pudieran entrar canciones y buscar pues el universo. Pues yo quería hablar de todos estos temas. Entonces, ¿cómo hablo de eso? Pues yo escogí el universo de las princesas y eso ya me daba muchísimo material de parodia y de juego. Y entonces otra parte de la investigación también fue que me aventé todas las películas que yo había visto de chica de Disney, no las nuevas. Todas. E iba tomando apuntes. Y cuando me cachaba que estaba ya llorando, decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Disney? ¿Qué me hizo Disney en ese momento? Y entonces le regresaba y decía, claro, esto fue lo que hizo que me hizo llorar, desgraciado. Y entonces tomé también pues muchas de las anécdotas, incluso muchas de las frases tal cual, varias canciones que tal cual las puse, nada más que sacadas de contexto hacían como parodia de sí mismas, pero tal cual las puse ahí. Pues nada, no siempre es fácil darte tiempo para un proceso tan largo. En ese momento también tenía una gran ventaja, que es que tenía una beca, y yo no lograba darle forma exactamente a lo que quería. Entonces el primer espectáculo que surgió con esa beca, bueno, los primeros fueron 3 espectáculos. Yo había propuesto uno en la beca, pero fueron 3 porque no llegaba a lo que yo quería. Entonces, el primero fue un remontaje de uno que había hecho, que la gran ventaja fue que invité a Roam y entonces tuvo un perfeccionamiento técnico que fue muy importante para ese momento y para después. En relación al humor, luego en ese mismo periodo hice 3 veces Te engañé, que también me ayudó muchísimo. Esto de que no se nota, de que tienes que hacer un montón de estructura y no se nota, lo aprendí a la mala en 3 veces Te engañé. No sé si Noemí recuerda esta anécdota y no sé si le he contado el trasfondo, lo que me pasó a mí. Yo estaba
muy ocupada, estaba en la escena muy ocupada en la espiral de que tenía que tener el personaje y la posición de los pies y el mudra de las manos y la posición de la nariz, ¿no? O sea, estaba súper ocupada en eso. Y estaba Noemí actuando. De pronto es mi turno y entonces yo empiezo a hablar y nadie me mira y nadie se ríe. Y yo digo, ¿qué pasa? Soy un fracaso de actriz. Nadie me presta atención, no entiendo qué está pasando. Voy a hacer más espiral. Y entonces cuando llegamos al camerino, Minerva, la otra actriz, era, ¿cómo pudiste hacer eso? Y yo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Pero qué barbaridad, ¿no te fijaste lo que pasó? Y yo, no, ¿qué pasó? ¿De qué? ¿Qué? Que Noemí hizo así y se le salió el anillo, ¡puf! Y el anillo fue a botar hasta no sé dónde. Y entonces todo el público estaba viendo a Noemí que fue a recoger su anillo y yo no me di cuenta porque yo estaba en el abombo, hueco, espiral, flit, latiga, o sea, pensando en la forma, no estaba en el presente, no estaba viendo lo que estaba pasando en escena, nunca me enteré y desde ahí dije, pues sí, no, voy a hacer caso a lo que decía mi maestro Rogelio, que era mi maestro de realismo, que hay que hacer antes de la escena, subirte el cierre. ¿Y en qué tienes que pensar? En nada, tienes que atender a tu compañero. Todo el trabajo previo lo hiciste antes. No puedes estar pensando en la pausa. Eso ya tiene que estar en tu cuerpo. Tienes que estar pensando en el público y en tu compañero. Nada más. Así fue como lo aprendí, pensando que era un fracaso. Yo bajé del escenario pensando, me voy a retirar del teatro. No soy buena para el humor, no sirvo para esto. No sé si contesté todo, Mariel, porque eran muchas preguntas. No, sí, mucho más claro, porque justo es eso, ¿no? El investigar y lograr que todo eso que investigaste y creaste se quede ahí y ya al subir a escena, pues viva, ¿no? Y se sienta vivo, ¿no? Se sienta la estructura justo. La anécdota del anillo. Es muy buena, yo la cuento en todas mis clases para decir, pongan atención. Hay que mirar al otro, eso es todo lo que hay que hacer. Yo jalando el foco de mi compañera, pues no, más bien yo no me di cuenta. No eras tú jalando el foco, es que yo no me di cuenta que el foco no lo tenía yo. Porque fue al final de la escena de Noemí, eso todavía correspondía al turno de Noemí. Y en mi cabeza, como me habían enseñado que el teatro era hablar en muchas cosas, entonces en mi cabeza el turno tenía que ver con el hablar, ya me toca hablar, y ya acabo de hablar, me toca hablar, no en el turno de la acción. Y eso es lo importante, en realidad el foco era de Noemí, pero yo no se lo di porque yo no la estaba viendo. Y yo no sabía que todavía era su turno, porque sucedió un accidente y había que resolverlo. Sí, no, fui yo la que no estaba prestando atención. Y la que no actuó en turno, habló fuera de turno. Hola Paola, soy Mari Hola, Carmen. Mari Carmen. Es que como tú estás hasta arriba, te encontré rápido. Ok. Pues mira, la pregunta que yo tengo, la verdad es que con la explicación que nos diste ahorita para Mariel, sí fue así como que palomita, pero sí hay una cosita que todavía quería yo como checar contigo. Es específicamente de la obra Príncipes, Princesas y otros bichos. Bueno, vi el material que nos diste, el texto, y después algunas escenas, no nada más la que mandaste, sino unas cositas por ahí en YouTube. Y a mí lo que me llamó mucho la atención fue el hecho de que tratas temas fuertes, que incluso pues, en algunas ocasiones podrían considerarse temas tabú o que temas a los que la gente de plano le da la vuelta. Sin embargo, yo lo vi muy distinto, o sea, leyéndolo que viéndolo en escena. Entonces, esa es mi pregunta específica, o sea, ¿cómo pasas? Ya escuché, bueno, que requiere una preparación, una investigación, en lo que decías de la estructura, pero digamos que a mí lo que me llama muchísimo de verdad la atención es cómo pasas de algo que en una lectura se escucha tan fuerte, cuando lo llevas tu escena, resulta que es algo que son temas que puedes hablar con apertura delante de la gente. Y bueno, la reacción que eso genera. Claro, pues es técnica. La primera versión que yo escribí del Principito, que presenté el Principito, ya hacía estructuras físicas y ya hacía estructuras vocales. Entonces, la estructura física del personaje que ven es la misma desde que yo lo estrené, antes de trabajar con
con Roam, pero lo que yo no tenía era técnica de humor. Entonces, en la primera versión que yo presenté, la gente era como, no mames, qué buena actriz. Y órale, qué bien, que está buenísimo el texto, está súper fuerte. Pero no se reían. Y me decían, qué buena está tu obra. Y yo veía el video y yo decía, no está mal actuado, no era monólogo en ese momento. El monólogo estaba adentro de otra obra. Era un monólogo mucho más cortito y estaba adentro de la obra. Después crecí el monólogo y después escribí La Princesa y después los junté. Fueron como 3 etapas diferentes. Y yo decía, pero por qué no se ríen? ¿Qué falta? Porque me dicen que está bien actuado, me dicen que está muy buena la obra, pero yo oigo la reacción y no la oigo. O sea, la oigo y no la oigo. No, no está, pues. Y entonces yo había conocido a Roam en un trabajo de los Contos de Canterbury. Había visto trabajar en algunos ensayos a Anatoly porque había yo tomado látigo. Entonces veía lo que hacía, me había invitado a trabajar, pero fui muy poquito tiempo. Pero vi de poquito de lo que hacía con sus actores. Y yo decía, ¿cómo se hará eso? Y cuando estábamos en calle, como que decía, yo pienso que aquí tengo que hablar al público. Sí, será, y luego tengo que ver al otro. Pero lo intuía como a partir de lo que había medio visto y de lo que me imaginaba. Pero Roam lo tenía muy claro. Y entonces yo le dije, oye, pues esto que sabes hacer aquí, ¿qué onda si me ayudas con este show? Y entonces él redirigió el show, no en el trazo, ni en el vestuario, ni en como otras decisiones artísticas, pero en la técnica actoral. Y entonces como aquí una pausa, aquí inercia, aquí un gesto, aquí escalera, aquí como específicamente las cosas técnicas que ustedes están trabajando con Noemí. Y entonces era el mismo texto, los mismos actores, la misma producción, solo con técnica de humor, era totalmente distinto. Y eso fue la siguiente cosa que también transformó mi hacer. El cabaret primero y luego el encuentro con el clown. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Hola, Pau. Hola, Pati. Soy Patricia. Ya te vi. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pau, yo quiero preguntarte si prefieres trabajar sola o en grupo y por qué. Pues la verdad prefiero trabajar en grupo porque es más fácil, porque el trabajo se reparte más. Mira, prefiero las dos cosas. Me gusta mucho también hacer monólogos, por ejemplo, y me gusta mucho tomar decisiones sobre los proyectos. Soy un poco control freak, y entonces me gusta como tener las decisiones, ¿no? Pero es mucho más sencillo y más alegre trabajar en grupo, porque el trabajo se reparte, porque no hay tanto estrés, porque tienes ayuda para tomar decisiones, y porque además pues aprendes de las aportaciones que pueden hacer todas las personas al trabajo creativo que tú quieres hacer. Ahora, muchas veces mis decisiones de trabajar sola tienen que ver en realidad con lo económico. Tienen que ver con que yo no me puedo comprometer sin una beca o sin un apoyo a pagarle un sueldo a tantas personas que me hagan la escenografía, que me hagan no sé qué, que me dirijan, que no sé cuánto. Y entonces digo, me hago mi monólogo, me lo dirijo, me lo produzco, o hago una obra de 2 personas y les digo que ellos vayan a taquilla, yo produzco, y yo hago la iluminación, el vestuario, la musicalización, el espacio, y me traigo mis cosas de mi casa. En realidad, en mi caso, suele ser una cuestión económica. También mi control freak, y también que creo que lo puedo hacer. Pero en realidad muchas veces tiene que ver con eso, como que yo quisiera tener una gran iluminadora, pero no le puedo pagar. Y entonces le ofrezco lo que le puedo pagar y entonces no viene a ensayos y llega a montar al teatro y entonces queda como que no queda lo que yo soñé y entonces digo, no, mejor lo hago yo que le puedo dedicar más tiempo. Porque no tengo para pagarle a las personas, ¿no? Sin embargo, también es cierto que se disfruta mucho el trabajo en soledad porque pues, es un reto muy importante de disciplina y de pues, un ejercicio de honestidad también, así de, sin preguntarle a nadie, ¿qué quieres hacer? Ándale, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres decir?
¿no? Y eso pues es agarrarse los ovarios y decir, cámara, va, órales. Pues tienen sus Nada cosas más bellas. una pregunta bastante diferente. ¿Te ha servido de algo la ingeniería? Uy, sí, muchísimo. Mi espectáculo de príncipes y princesas no sería el que es si yo no hubiera sido primero, si no hubiera estudiado ciencia primero, porque mi ingeniería era muy específica, no era ingeniería de robots, era ingeniería bioquímica. Entonces, bueno, claro, la princesa es bióloga, aunque habla mucho más de química que de biología, porque, bueno, lo que yo estudiaba era bioquímica, pero no solo por la construcción de ese personaje en particular, sino porque yo aprendí a investigar en la universidad. Y entonces, y aprendí a escribir en la universidad, a escribir ensayo y a escribir a partir de hechos concretos de la investigación, un paper, ¿no? Un trabajo de investigación. Y entonces yo en la investigación cabaretera la estructuro como si fuera una investigación científica. Mariel les podrá contar que mi forma de estructurar un espectáculo es como si fuera un ensayo argumentativo. Y entonces busco los argumentos y ordeno la información como si estuviera haciendo una tesis y tuviera em, que, que apoyar mi tesis o que refutar mi tesis. Sí, y también, pues lo otro que me dejó la ingeniería es que yo, bueno, en aquel entonces, lo que se usaba era Lotus, no existía el Excel. Y programaba yo en Basic y en Turbo Pascal. Programación sí ya no volví a hacer, pero lo que, lo que eso hizo es que yo no tuviera miedo de explorar las plataformas. Uso muy bien el Excel y entonces para ser productora es una gran ventaja. Eh, porque también hago mis presupuestos y mis cotizaciones y mis carpetas y mis diseños. También básicamente por una cuestión económica, cuando tenía dinero pagaba para que me hicieran los diseños, pero pues, si no tienes dinero, pues tienes que hacer todo. Y entonces, pues yo hago todo. Que no ha estado mal, porque eso nos ha provisto de dinero a más personas. Porque cuando he tenido un equipo, pues yo sé hacer esas cosas que traen dinero y entonces, pues podemos todas trabajar juntas y tener dinero. Muchas gracias, Pam. Bueno, bueno, primero que nada, la verdad me parece muy interesante lo de tu carrera, porque me llegó mucho, porque yo estoy estudiando ahorita la carrera de psicología, pero luego como que me bajonea mucho porque pues yo digo, ay, ¿por qué no he estudiado actuación, no? Pero ahora que lo mencionas, pues no me había puesto a pensar en eso, ¿no? Que realmente, pues a mí también me ha ayudado mucho mi carrera como a investigar, a leer, a entender las cosas desde otro punto. Y pues valoro mucho que nos menciones eso porque, bueno, por lo menos a mí como que me abrió mucho los ojos ahorita. Así que muchas gracias por eso. Y mi pregunta es, ¿qué consejo le darías pues a mujeres que están interesadas en hacer teatro y que se están preparando para hacerlo? Em, pues que estudien mucho y, y que por poquito o mucho que vayan aprendiendo, confíen en que lo saben y confíen en quiénes son y en dónde están. Muchas veces justo dejamos nuestras decisiones artísticas, creativas, incluso económicas, a alguien más. Y yo he hecho eso mucho tiempo, hasta que lo dejé de hacer. Como, pues, pensar que no sabía suficiente como para dirigir o como para dirigirme. Y entonces, pues, siempre llamar a un director, y en general era un director, y entonces me decía qué hacer. Y es difícil porque así nacimos y crecimos y las que somos mayores, pues más todavía, en un sistema patriarcal. Y entonces, pues tú llamas a un director y lo agarras de papá o lo agarras o sea, me refiero a las dinámicas, eh, como si fuera el novio, no que te enamores de él, pues, pero que sus comentarios pesan como si fuera
personal y no como si fuera una cosa de trabajo. Y sus criterios te pesan de ese modo. Y eso a mí me pasó mucho tiempo. Yo sentía que si yo no trabajaba exactamente con ese director, yo ya no iba a saber qué hacer afuera. Y teníamos pues una dinámica pues un poco violenta, porque yo quería tomar decisiones, pero pues él quería tomar decisiones porque además él era el hombre y yo le había dejado tomar todas las decisiones. Es decir, yo lo había permitido en el sentido de, yo dije, ven tú y haz lo que quieras con mi vida y con mi voluntad artística. Y claro, aprendí muchísimo en el camino, pero no sabía si yo iba a funcionar afuera hasta que pues ya no pude más y dije, pues me voy y me aviento al vacío y aunque me equivoque, pero, pero pues lo tengo que tratar de hacer yo y sentirme segura de lo que sé y lo que no sé, pues lo aprendo, pues eso es lo que he hecho siempre. Solo que hubo un momento en la dinámica con él en particular, que si había algo que yo no sabía, él decía, no sabes, no lo puedes hacer. Yo decía, pero lo quiero aprender. O sea, no exactamente así, pues, pero, o sea, si yo era como, pues no sé tocar la batería, pues voy y tomo clases y ya puedo tocar una tarola. Y era como, no vas a aprender, no te va a salir. ¿Para qué haces eso? Mejoras lo que sabes hacer, produce. Y, o sea, claro, no era así de grosero nunca, pues. Pero ese es el tipo de dinámica que teníamos. Entonces, pues creo que eso para mí es uno de los consejos más importantes, que hagan, por supuesto que hagan equipo con hombres y con mujeres, pero siéntanse seguras de lo que saben, de lo que son, de lo que quieren hacer en escena, de lo que pueden hacer en escena y construyan lo que sueñan en escena sin ninguna limitante más que pues, la que el tiempo y la dedicación que puedan dedicar a las cosas les dé, ¿no? Por lo demás, pues sigan aprendiendo. Por supuesto que si no te va a salir tocar el clarinete hoy, pues hoy no toques esa pieza o toca una más chiquita. O hazte un número con el clarinete de que no lo pudiste aprender a tocar, pero pues no abandonen lo que sueñan. Eso. Muchas gracias. Mariel, ¿quiere? No. Yo, ¿no? Ari, ¿quieres completar la pregunta? Ay, yo no había visto los... Sí. Bueno, mi otra parte de la pregunta, como ahonda, fortaleciendo la pregunta que te había hecho de cómo te preparaste, es dónde te preparaste, ¿no? Como en qué escuelas. Pero como ya respondiste un poco de eso, bueno, si puedes responder un poco más estaría genial, pero también quería hacer un comentario de que me inspira mucho también todo lo que mencionas. Y justo yo ahorita estoy saliendo de una carrera de actuación y, y el primer proyecto que tuve fuera de la carrera fue muy turbulento para mí en el sentido de que yo me sentí muy insegura, ¿no? Sobre las cosas que yo quería hacer en escena o cómo las quería hacer. Y como que no salió como yo esperaba y me sentí como un poco bajoneada, pero justo ahorita empecé a escribir una nueva obra, ¿no? Que yo quiero dirigir, que yo quiero crear, que yo quiero hacerle música y que me interesa que sea algo de humor, ¿no? Con técnica de humor. Y todo esto que nos mencionas me inspira mucho para, como para así hacerlo y para confiar en lo que sé y en lo que he aprendido y en lo que quiero seguir aprendiendo. Y también me motivó mucho escuchar esto que dijiste al principio, que eras un poco tímida, ¿no? Y que por eso entraste al cabaret y demás. Y yo me he sentido como un poco chocando con esa pared a lo largo de mi carrera, ¿no? Porque yo también he sido una persona tímida, que he sentido que el humor siempre me ha llamado, pero a veces pensaba como, pues que yo no puedo hacer reír a la gente porque a mí me da pena y mejor yo me río de las demás personas que sí saben hacerlo, pero me da como gusto saber que a pesar de la timidez o de que las personas seamos introvertidas, podemos hacer humor y podemos hacer reír a los demás. Tenía un maestro de máscara que decía, no se necesita ciencia, se necesita poner atención.
y se refería a poner atención a los aspectos técnicos. Y no decía no se necesita ciencia, decía no se necesita talento, se necesita poner atención. Porque a veces creemos que es una cualidad nata y puede ser que sí, que haya personas que tengan más o menos gracia, pero lo que se refería a este maestro es que con técnica, pues le das vida a lo que necesites, pues le das forma a lo que necesites. Ya, después le echas tu chispis. Pero sí, la formación técnica es fundamental, me parece. Perdón, ¿y la maestría dónde la estudias? La maestría y la licenciatura, las dos en la ENAT. Ok, gracias, Paula. Y los talleres, buscaba, cuando no conocía a las personas, buscaba como las instituciones que me sonaban serias. Entonces tomaba en los que se abrían en el Helénico, sobre todo era muy fan de estar tome y tome talleres en el Helénico. Y después que fui conociendo personas, o sea, que veía personas, decía, ay, yo quiero hacer lo que hace. Y entonces buscaba sus talleres. Ah, que eso me gusta, eso quiero aprender. Y entonces buscaba sus talleres. O como les digo, de cosas específicas. De la banda de máscara, que no me acordaba el de máscara, no sé, con ese rato estudié bastante tiempo máscara. Estudié mucho tiempo impro. Por supuesto que no te vuelves experta en un curso. Impro tomé mucho tiempo, yo creo que cerca de un año. Y de todos modos no me atrevería a dar un curso de impro, pero pues creo que es cosa de que en el momento que lo aprendí no era tan valiente. Creo que ahora podría ser más valiente porque un año no es poco tiempo, sobre todo si lo sigues usando y si lo sigues experimentando. Claro que, no sé, el curso de modelaje que tomé para un montaje específico, pues ya fue hace 20 años y ya no sé nada, ¿no? Hay cosas que aprendes para resolver en el momento y ya se te olviden, pero hay otras que se vuelven parte de lo que necesitas. La impro también se volvió una parte muy importante de mi forma de organizar mis clases, por ejemplo, y de mi forma de aproximación a la dramaturgia del humor, o a la dramaturgia en general. Mariel lo sabe, lo hacemos a través de muchos ejercicios improvisados, muchos. Y que son de técnica de impro, la mayoría. Paola, sí. Iba a decir que claro, no he dejado de estudiar desde la primera vez que empecé, que fue como en 2005, a estudiar, y que jamás en la vida me he atrevido a decir que puedo dar una clase de clown. Nunca. Pero eso es, pues no sé, supongo que de ordenar tu material, de estudiar específicamente, o sea, si quieres dar una clase, pues estudiar específicamente para ello. Creo que me pasa con el clown que respeto excesivamente a las personas con quienes he estudiado, como para decir que yo puedo hacer lo que ellos hacen. Paola, mi segunda pregunta, creo que ya respondiste bastante, pero de todas maneras, era para estructurar tus números, ¿siempre los escribes primero y con detalle de diálogos, voces, vestuario, maquillaje, o sea, todos los detalles? No, en general los voy haciendo como por capas. Como, por ejemplo, el monólogo del Principito, primero escribí una canción que no se trataba de volar ni de niña voladora. Escribí una canción que se trataba de el abuso sexual infantil y que acababa con los finales. No sé si todos lo leyeron, con el final número 1, final número 2, así acababa. Y empezaba con cuentos como sueños, sueños como cuentos, que era un poema de León Felipe. Y fue una canción que escribí. Ya, ahí se quedó. Y luego fue como, la llevé al espectáculo que íbamos a hacer. En ese momento que la escribí solo era como el tema del que quería hablar y se estructuró en mi cabeza en forma de canción. Después cuando la llevé al espectáculo donde se iba a usar, fue donde se hizo el match con el personaje, porque fue como de, ¿de qué quieres hablar cuando estábamos en el equipo? Pues de algo que de esperanza, y siempre he sido fan del Principito y no sé qué, pero
los niños en situación de calle, ay, pero el abuso infantil. Y entonces el personaje apareció y no tenía el monólogo, la canción la había escrito aparte. Entonces, luego se juntaron el monólogo con el personaje y luego dije, pero esta canción es muy fuerte y es muy directa, entonces necesita un juego. ¿Qué le pongo? Cosas con volar. ¿Por qué? Porque se me ocurrió que volar se podía usar de muchas maneras. Porque me la pasaba como haciendo ejercicios de impro en mi cabeza, como haciendo listas de palabras y haciendo, ¿por qué estaba loca? Y porque si no me estresaba mucho en el tráfico, no estaba loca, me estresaba en el tráfico, entonces mejor me ponía a hacer algo con el cerebro porque me ponía muy mal así de gritar en el tráfico. ¡Ah! ¡Pierdo la cabeza! Entonces mejor me inventé actividades. Y entonces volar, volando, volado, voladora, de volada, de bolón, se lo voló, entonces ya quedó el juego de volar, y entonces a la niña la llamé la niña voladora, y después se fueron sumando elementos de la forma de hablar del personaje, que los metí, o sea, ya tenía un cierto texto, el volar volando, pero el niño no podía hablar correctamente, pero él intentaba hablar correctamente. Y entonces le metí palabras, así como con la fórmula del más sin en cambio. Entonces inventaba un pero más inclusive. O verdaderamente verdadero. O trataba como de buscar fórmulas. Así, o sea, como con la fórmula del más sin en cambio, pero con otras palabras. Y otras palabras que pronunciara mal. Como digiro. En vez de dirijo, digiro. Y luego era como buscarle dónde podía tener, aquí falta una risa, entonces necesita un remate. Ah, pues puede ser una exageración, puede ser una repetición, puede ser un no sé qué. Y muchas cosas se fueron encontrando físicamente. Era como, bueno, pues ahora improvisa esta parte, ya cuando estaba trabajando con Ram, que fue cuando crecí el personaje. Pues es que quiero hablar de esto, bueno, pues improvísatelo. Y entonces lo improvisé. Ah, eso funciona, y entonces me lo llevaba para fijarlo en estructura. Luego, aquí le falta esto, aquí falta una canción. Decía Ram, pues yo ya había escrito esta canción, ¿qué te parece? Pero esa está muy seria, porque la cancioncita que cantaba del abuso sexual era así de súper desgarradora, porque como yo no tengo como cerebro para inventar melodía, cerebro, o sea, no está en mi rango de cosas que conozco, yo uso melodías sobre las que me baso para inventar las canciones y luego ya las llevo con el músico como letra y el músico les pone música, ¿no? Y es una música distinta de la canción donde yo me basé. Pero cuando yo la inventé era así, no trae cambio, así, estaría dispuesto a intercambiar. Y entonces ya cuando la vio Roam dijo, no, vamos a hacerle un ragtimecito. Y entonces ya quedó como en oposición a lo que yo había escrito originalmente, el ritmo de la música en una canción que dice unas cosas horrorosas. Entonces, no, son muchísimas capas de creación. Hay que sumarle la fisicalidad y muchas cosas que vas descubriendo con el público. Para mí el punto de partida es qué quiero decir. Que lo que quiero decir sea importante, porque si no, pues no le voy a dedicar todo el tiempo que le dedico a algo que no quiero decir o que no me importa. Entonces, ¿qué quiero decir es lo más importante? Y la manera en la que estructuro es primero, me trato de imaginar un universo posible para que para que no sea literal de entrada. Pues el cambio de contexto, pues, es una princesa, o es un principito, o es un hada, o es un... o sea, el cambio de contexto para mí es lo primero importante, y luego ir sumando las capas. Y les digo, no acaba, muchos chistes del principito, gestos del principito, de la princesa, gags, los encontré en función, y de pronto eran cosas como necesidad. Cuando me contrataron para dar varias funciones el mismo día de la princesa, nada más de la princesa, que es muy desgastante vocalmente, es muy chistoso porque el principito parece más difícil, pero el principito es un registro grave bastante parejo que no me cuesta mucho trabajo, pero la princesa es muy desgastante vocalmente porque tiene extremos, súper desgastante. Y entonces yo nunca había dado 2 funciones el mismo día, y entonces acabé sin voz. Entonces decía, necesito encontrar un momento en la princesa donde tomar agua. ¿Qué puedo hacer? Pues cuando usa las drogas, pues se va y se toma su droga. ¿Con qué? Con vino. Y entonces inventé un gag
a partir de una necesidad de escena. U otras las fui descubriendo. El público me respondía cuando yo decía eso. Y entonces en una función empecé a notar que el público lo repetía o que se adelantaba a que yo lo dijera. Y dije, a ver, lo voy a volver a repetir. A ver otra vez. Y entonces se quedó como uno de los gestos como pues más importantes del personaje y lo descubrí en función. Entonces son muchas capas. Pero ¿por dónde empiezo? Por lo primero. No te va a quedar el producto final la primera vez que lo escribas y no pasa nada. Después lo vas escribiendo más. Okay. Gracias, Paola. ¿El de Prima Vigilia lo leyeron? ¿Cuál? Prima Vigilia, se los mandé también, ¿no? No que recuerde. Ese es como una segunda parte de La Princesa, que es más tonta, no tiene como trasfondo político, ese lo hice para una empresa, pero quedó chistoso verbalmente, porque pues tenía ya al personaje como punto de partida, tenía ya el universo como punto de partida, y en ese lo que tenía que hacer era ir pasando por los tópicos que la empresa necesitaba, y en forma de fantasía. Tenía que hablar de un medicamento, y entonces era como, pues estas son las dificultades, que tiene sueño, que se le olvidan las cosas, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Y entonces, o sea, no se trataba de hablar del medicamento, pero era una princesa que tenía esa problemática, ¿no? Desórdenes del sueño. Y entonces lo ordené así como con claraboyas. Igual que cuando escribí La Princesa originalmente, claraboyas, como quiero hablar del abuso y del acoso y de la familia y del desorden alimentario y de la crítica social y de la presión de la familia y Entonces los pongo como claraboyas y voy escribiendo, creando la fantasía, tratando de llegar a esas claraboyas que en un inicio las ordeno arbitrariamente. Y después, ya que escribí un montón, digo, esto para arriba, esto en medio, esto abajo, esto para acá, esto me sirve más para la introducción, esto mejor lo voy a volver a una canción porque ya quedó muy largo. Ay, aquí falta una risa, aquí falta algo chistoso. No, pues es de dedicarle tiempo, pero hay que empezar por el principio, y el principio es tan arbitrario como, hola, buenos días, soy la princesa. Así, empezar. Por hola, y después puedes quitar tu hola, buenos días, soy la princesa, ¿por qué tal? Estoy buscando un sapo. Lo que escribes no es definitivo, pero yo recomiendo no borrar, sino guardar como, siempre guardar como, nunca borro un archivo. Entonces tengo carpetas así de los archivos de proceso de las obras, porque después, por ejemplo, como cuando con Roam, aquí falta una canción, ya la tengo, ya la había escrito. Aquí falta un final súper triste, ya lo tengo, aquí estaba. Muy bien, muchas gracias, Paola. Y Gracias. una que siempre me inquieta, una última pregunta de mi parte. ¿Se puede vivir del arte? Yo vivo del arte. Ok, perfecto. Sí. Y bueno, la última pregunta igual de mi parte es, ¿qué te gusta ver o qué te da risa, así de lo que nos pudieras también compartir? Ahorita estoy viendo muchas series. Porque escriben muy bien. Algo que hacen muy bien los estandoperos y las series es escribir. No amo las como temáticas, pero son muy buenos one-liners, por ejemplo. Son muy buenos para no decir cosas obvias, sino llegar a la acción o a la respuesta como pues cargada como de ingenio o de ironía. Entonces me gusta mucho ver series de comedia, aunque no siempre me gusten los formatos. Por ejemplo, a mí no me encantó, y la vi completa, Modern Family, porque me parecía que el humor estaba basado en, pues como en generar conflicto y crecer el conflicto, y había como mucha violencia y ataques personales, y como que de eso iban en la primera temporada como que me había gustado, pero la segunda me super hartó, y después ya empezaron a buscar otras formas de humor, como que, entonces hasta para eso sirve. Ahorita estoy viendo Precinto 99. Para mí está un poco subido del
tono de actuación que a mí me gusta. Para mí está como un poco en el grotesco, pero son muy ingeniosos en la escritura, súper ingeniosos. Y entonces me gusta mucho verlo. Me gustó Kimmy Schmidt, ese no tanto en la escritura, porque también tenía unas cosas muy violentas, unas cosas de la escritura sí muy ingeniosas, pero sobre todo en el tono y en el delirio de Unbreakable Kimmy Schmidt. Loca, loca. O sea, empieza la serie con, ay, están sacando a estas chavas que estuvieron 15 años encerradas con un güey de una secta y ya la sacaron del búnker donde estaban. Y, ¿qué pasará? Y empieza un rap. Y así de, ¿qué? Y no es algo que esperas en... Entonces de pronto, ay, ¿cómo me imagino? No sé qué. Y entonces pasa un barco. Y es, ¿qué? ¿Qué está pasando en esta serie? No entiendo. Entonces el delirio me pareció súper teatral y cabaretero, y eso me gustó mucho de esa. Aunque había unos personajes, el Titus a mí me parecía muy desagradable. En general los personajes abusivos no, no me gustan cuando tienes que amarlos, me gusta cuando tienes que odiarlos. Y Titus se supone que tenías que amarlo, pero era muy abusivo. Bueno, el de Kimmy Schmidt. Entonces eso me gusta y me divierte mucho. Y vimos, les estoy contando como de las últimas que hemos visto, 10%. También vemos muchas de política, vimos Borgen. Digo, vemos porque en general las veo con mi marido. Es como la actividad marital del día, porque estamos pegados a la computadora todo el tiempo. Entonces de pronto es como, hay que ver una serie, sí. Y entonces las vemos juntos. Por supuesto, hubo una época en la que me compré muchas películas de Buster Keaton, de Chaplin, así que las veía. Hace mucho que no las veo. Hasta de los Tres Chiflados, que no le gusta a algunos maestros, muchos. Pues, ¿qué más me divierte? Veo muchas cosas, veo mucho YouTube. Veo muchas cosas de magia. Me gusta mucho ver magia. Muchísimo. Y me gusta mucho ver bailes, como de grupo. Pues no sé, hay cosas que... y me gustan los videos. Es que hablando de qué me divierte, me gustan los videos como que hacen compilaciones de cosas estúpidas, no violentas, los de que se caen la gente, esos nunca jamás he podido con ellos, porque siento muy feo. Mi marido se la pasa, estamos viendo la tele y yo sufro mucho, y él se la pasa como, es ficción. Si le rompen el brazo a alguien y yo, ¡ah! Él como, es ficción, es ficción. Entonces los de que la gente se cae no me gustan, pero los de, por ejemplo, que se llaman You Had One Job, que es como de cometer estupideces en el trabajo, como un letrero mal puesto, un producto con una pésima campaña de marketing o con una pésima imagen o así. Esos me dan muchísima risa. Y me gusta ver como otras cosas de humor que me sorprendan, porque de pronto me pasa, y no sé si a Noemí le pasa, y siento que es una maldición porque me gusta mucho reírme, pero cuando a veces ves un espectáculo dices, eso es gracioso, pero ya no te da risa porque no te sorprende, porque ves el mecanismo antes de que suceda. Y eso es súper horripilante. Y entonces trato de ver otras cosas que no solo son escénicas para que me sorprendan. Porque me gusta mucho reír. Y entonces, encuentras otros mecanismos, pues. También dices, claro, esto funciona, este meme funciona por esto. Sí te pasa a mí es que te dejas de reír, que dices, ay, eso es muy gracioso, pero que no detona la risa porque ya lo esperabas. Y a veces me da coraje porque digo, me quiero reír y de verdad me da mucho gusto ver esto, pero no me genera risa ya. Pero sí me divierte, o sea, en el fondo me divierte. Sí. Sí. Yo la última obra en la que me reí así, pero que me reí, fue en Guerra. Sí, Guerra. Incluso hay funciones que no son muy buenas de Guerra y la gente se ríe. O sea, es como que tiene algo que no es tan predecible.
Cristina, ¿quería decir algo? Sí, va Sí. Jess. Ah, perdón. Perdón, es que Jess también había. Ah, sí, ya vi. Ujú. Sí, hola Paola. Es que es más bien como una pregunta que tiene que ver un poco con tu trayectoria. Me pregunto ¿qué nos puedes decir que aportó estudiar la maestría, ya sea a tu carrera, a tu trayectoria o incluso al cabaret, ¿no? Como que no está muy, no sé, siento que nosotras sabemos que alguien que hace cabaret hace maestrías, pero no sé si alguien más, o sea, estudió una maestría, ¿cómo? Pues para muchas cosas. Yo necesitaba como un upgrade cerebral, necesitaba un reto, porque a veces cuando crees que sabes algo, dejas de aprender. Y a mí eso me parece un riesgo muy grande. Y, y entonces quería aprender algo. No sabía qué y entré a esta en realidad porque era la que estaba a la mano. Em, Sin embargo, encontré pues muchas más cosas de lo que esperaba. De entrada, pues a nivel pedagógico, claro, porque pues es una maestría en pedagogía, pues entender, por ejemplo, el conflicto que hoy pasa en la ENAD, no, eso a nivel pedagógico, a nivel de las prácticas pedagógicas y de la didáctica específica teatral, eh, y que no tiene que ver con las personalidades ni con las historias, sino con las herramientas didácticas y con los recursos didácticos que tienes o que no tienes. Con la metodología para construir un plan de trabajo, un plan de estudios, un plan de asignatura. Y entonces, pues comprender los elementos que necesitas poner para que una práctica pedagógica sea ordenada, sea eficaz, sea ética, sea... pues para eso, para mí, me sirvió mucho el análisis que hice de la maestría, no porque me enseñaran específicamente, ay, así es como tienes que enseñar la clase, sino a reflexionar sobre tu práctica. Otra cosa que a mí me sirvió mucho, yo me equivoqué mucho en mi tesis, que de hecho le tengo que corregir la mitad de la vida. Tengo que corregirle muchísimo a mi tesis. Me equivoqué mucho porque me peleé con mi tema. Yo quería hablar de técnica, de metodología y de poética, porque yo sentía que eran términos que estaban mezclados en el uso teatral y pues que la banda los confunde. Y que entonces, teniendo una cierta poética, creen que tienen una técnica y pues como ya, en fin. Pero como no lo lograba poner en palabras que fueran como correctas para elaborar una pregunta de investigación, acabó en otra cosa. Acabó en estrategias didácticas para actuación solvente. Y como yo no sabía eso de qué se trataba, yo hice un capitulado teórico probable que no tenía nada que ver, que era un recorrido por la historia del teatro, de la didáctica de teatro. Que en general aprendes historia del teatro a partir de autores teatrales o a veces de escenógrafos o de movimientos como estéticos, ¿no? Pero no a partir ni de la actuación ni de la didáctica o de la enseñanza, pues. Y entonces este recorrido, yo me empecé a pelear con lo que estaba leyendo. Bueno, primero me desvié de mi pregunta de investigación muchísimo y luego me empecé a pelear mucho con el material que leía porque descubría muchas omisiones en la historia que yo conocía y que era la historia pues que se enseñaba cuando yo era estudiante, que era por un lado dejar afuera a las mujeres que sí existían en la historia del teatro. Las aportaciones, por ejemplo, de las mujeres para la comedia del arte, que son fundamentales. La entrada de las mujeres al teatro fue lo que posibilitó la improvisación en la comedia del arte. Según unas teóricas, ¿no? Por la razón de que la cultura femenina en general era oral, porque las mujeres no tenían permitido escribir ni leer. Y entonces su cultura era oral, había muchas cosas que se aprendían oralmente, dichos, canciones, historias completas, y tenían mucha capacidad de jugar improvisadamente porque no podían escribir ni leer, y entonces se entretenían improvisando. Y entonces cuando entraron las mujeres al teatro, la improvisación se volvió un elemento muy importante. La improvisación fue lo que hizo que la comedia del arte
se volviera lo que fue. Bueno, de los elementos, porque claro, también la técnica corporal es muy importante, pero había mujeres desde antes, había mimas en la época romana, había, ya se me olvidó cómo se llama el nombre, pero cantantes, pero se me olvidó el nombre, no me acuerdo cómo se llama, en la época de los griegos. Bueno, en fin, que estas omisiones que me fui encontrando y con las que me fui peleando, que no tienen nada que ver con mi tesis, y fueron llevándome al proyecto que hoy me importa, que es la historia de las mujeres en el teatro, la historia de la dramaturgia femenina y la reivindicación histórica de la influencia femenina en la construcción del teatro. La primera vez que se usó un vestuario teatral, los vestuarios que se usaban eran vestuarios de gala de la época en la que vivíamos, ¿no? Entonces, en el Renacimiento, la obra ocurría en Atenas, pero los personajes se vestían de gala de Inglaterra isabelina. La primera vez que se usó un vestuario de acuerdo a la época fue en el siglo XIX y fue una mujer. Y eso es un dato dificilísimo de encontrar. Y una de las primeras mujeres que escribió en teatro y una suerte de manual teatral fue una mujer en el Renacimiento también. Y todas esas cosas son cosas que no sabemos. Y entonces yo me encontraba esto y me clavaba sobre ello en vez de irme sobre mi tesis. Pero hoy es el proyecto que me mueve, que me importa y que me atraviesa y que quiero que un día suceda. Estoy muy enamorada de las mujeres en el Renacimiento. A pesar de que desde el siglo XI, XII ya había mujeres que escribían. Bueno, de hecho desde antes en Mesopotamia y así, pero eso es otra historia más larga que todavía no les manejo. Pero ahorita estoy muy enamorada de las mujeres del Renacimiento y de la dramaturgia femenina del Renacimiento y del Barroco. Y de eso es de lo que estoy buscando hacer proyectos que, bueno, pues como no tengo dinero para pagarle a la gente, estoy buscando apoyos. Pero si no consigo los apoyos, de todos modos ya monté un work in progress de una y estamos buscando el apoyo de esa, la hicimos de manera virtual. Hice un blogcito también en video para hablar de dramaturgia femenina. Ya tengo pues un estudio que me ofrece gratis el estudio y la edición. Claro, no hay paga para mí, pero pues ya tengo ahí una posibilidad de un estudio. En fin, lo que necesito es pues tiempo y recursos para poderlo hacer. Si no consigo los recursos para pagarle a la gente, pues lo haré yo sola. ¿Qué? Ahora sí, Cristina. Hola Paola, gracias por haber acompañado a este grupo hoy. Tenía dos preguntas que lo has mencionado un par de veces, lo has mencionado, no sé si indistintamente, lo gracioso y lo cómico, y quería saber si para ti existe alguna diferencia entre una y otra cosa. Y la otra pregunta era también saber qué recomiendas del humor latino, ¿no? Porque mencionaste varias cosas, pero no sé si por ahí me faltó algo latino. Creo que a mí me faltó algo latino también, o sea, me falta en mi vida. Estoy pensando, hay una estandopera argentina feminista. Malena Pichot. Ajá. No, pues tú, hasta el nombre te sabes, yo no me lo sé. Mira, yo no me lo sabía. Y una caricaturista argentina que también seguramente tú sabes, feminista. Ah, esta señora, sí, ya ve quién. También con M. Ajá. Malena. Ajá, sí. ¿Cómo? Maitena. Sí, Maitena. Maitena, también feminista. Ellas dos me gustan. No me he dado a la tarea de indagar, la verdad, en el humor latino. Creo que en general me pone muy de malas la misoginia y la violencia del stand-up latinoamericano. Sí. Y el stand-up feminista que he visto todavía me parece muy violento y todavía no, o sea, me parece que necesita un grado de elaboración
en humor más importante, que todavía está muy enojado, el que yo he visto. Y claro, estamos enojadas, pero necesitamos volverlo gracioso. Fíjate que no sé, creo que los uso indistintamente en la vida. A lo mejor la misma nos puede ayudar a si será distinto lo cómico y lo gracioso. Pues si pienso en lo, o sea, como en la etimología, no sé, pienso en lo cómico como el género, pues que tiene unas ciertas características, personajes tipo, la exposición del ridículo. O sea, pienso en lo cómico como género, como más en general, y lo gracioso como lo que me hace reír, pero en realidad nunca me había preguntado. No sé si la misma nos puede ayudar. No sé, igualmente como en el género lo ubico más a lo cómico y lo gracioso un poco más con el gusto de las personas, pero no, o con la identificación de las personas. Creo que puede ser más universal lo cómico que lo gracioso, pero también estoy igual. Es una pregunta interesante, Sara. Sí. Sí, en general cuando algo me da risa no digo eso está súper cómico. No, digo eso es gracioso. O ¿sabes cómo digo eso es muy idiota? Porque, y eso es muy bueno para mí, porque como a mí el humor que me gusta, el que me hace reír y el que hago es Es el tonto, idiota. Ajá. es el idiota, entonces para mí decir es idiota es... pero eso, por supuesto, en clases lo evito porque lo trato de evitar. O les digo, si digo idiota es muy bueno, pero voy a tratar de evitarlo. Pero no sé si, Mariel, si alguna vez dije que idiota en algún momento, pero ya, ahora lo trato de evitar. Pero si digo, qué idiota Porque es. también de repente algunas, que lo he escuchado, no solo en este grupo, en otros talleres también de repente dice la gente, bueno, es que no soy graciosa. Pero igual lo que hace puede ser muy idiota y muy simpático y muy cómico, ¿no? O gracioso, no sé, pues por eso era la pregunta. Pues yo creo que, a ver, si entiendo, a lo mejor depende del, o sea, a lo mejor la pregunta va en relación al carácter de, del humor, o sea, uno que sea más tonto, uno que sea más agresivo, uno que sea más intelectual. No sé si con eso tendrá que ver uno que sea más explícito, y son como diferentes formas de carácter del humor que pueden ser o no graciosas dependiendo de lo que a ti te haga reír. Y creo que lo cómico es pues eso, que tiene que ver más como con la estructura del género, de la comedia, el tipo de personajes, el tipo de estructura, los objetivos. Bueno, no sé si eso, si vaya por ahí. Quizás sí. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta, chicas? ¿Comentario? Yo. ¿Tiene ahí? ¿Y quién más? Yo. Y Ale. Y Pati. Hola, perdón. Hola, Paola. Hola. Pues un comentario y un agradecimiento. De verdad que muchas gracias, pues a ti por estar aquí, a Noemí por siempre tratarnos pues de contactar, ¿no? Con gente como tú que ya están dentro del medio, que ya se dedican a esto y aprender de ustedes, porque creo que a lo largo de la entrevista tocas temas bastante interesantes para todas de nosotras. En lo particular, igual también, pues quiero dedicarme a esto, también estudié otra carrera, pero justamente uno se encuentra como con muchos obstáculos o dificultades, ¿no? Y de hecho de eso va mi canción. Yo quiero hablar como de
Les iba de a dar tips de cómo, la canción, ahorita les doy. sí, eso estaría buenísimo porque yo estoy medio conflictuada, o sea, he aprendido mucho con Noemí que nos dice que hay temas que hay que llevarlos como con cuidado justamente para al final poder dar a entender lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, yo quiero explicar como un poco esto de que tenemos esa creencia de que el arte es un hobby, es un pasatiempo y que de eso no se puede vivir, así como de que no es un trabajo serio, ¿no? De que incluso le llegan a manejar como no es digno estudiar eso. Y yo quiero justamente como trabajar con eso y darle vuelta a la tortilla, ¿no? De que claro que es un trabajo como cualquier otro, claro que es una carrera que te cuesta, así como alguien que estudió para ser cirujano o alguien que estudió para ser ingeniero en mecatrónica, o sea, te cuesta y también tienes que estudiar mucho y aprender muchas cosas, y que es algo serio realmente y que es algo de lo que se puede vivir. Y, y creo que también algo que me llevo mucho de ti, lo que dijiste, que confiemos en nuestro proceso y en el momento en el que nos encontremos y que seamos seguras, o sea, de que sabemos cosas. Creo que eso también a todas nos va a servir o nos ayuda porque no pasa normalmente que uno nunca se siente seguro para lanzarse al vacío, ¿no? Igual que lo comentaba Andrea, ¿no? De repente te desanima pues es que si hubiera empezado antes o no, es que necesito aventarme como 50,000 talleres hasta ya después de eso voy a hacer o voy a crear algo. Y creo que la respuesta no es esa, sino sí, sí puedes tomar una infinidad de talleres, pero a la mano o a la par, pues es de que vayas experimentando y aventándote poco a poco. Entonces, pues sí puedes echarnos una mano con lo de la canción, Sí, unos tips, estaría genial. sí, a mí me sirve para una canción, bueno, como les digo en el cabaret en general, de qué quiero hablar. Y entonces lo que hago es una lista de lo que quiero hablar. Por ejemplo, quiero hablar de la pandemia. ¿Qué de la pandemia? Del encierro, o del aburrimiento, o de las medidas de seguridad, o de la vacuna, o de cuántos trastes hay que lavar, o de qué quiero hablar en la pandemia. Y por ahí pueden salir muchos, muchos, muchos temas. Entonces, ya salieron estos, pues a lo mejor los agrupo en parrafitos, como para que un párrafo se trate de todo lo de la casa, uno se trate de todo lo de las medidas de seguridad, otro se trate de todo el trabajo que tengo que hacer. Busco algo, yo como les digo, no tengo como educación musical de que se me ocurra la melodía. Yo me suelo basar en alguna melodía que ya esté hecha, para además no estar contando, porque si no todas las obras me salen todas las canciones me salen en octosílabos. Y eso sirve para algunas canciones, pero no para todas. Entonces uso una letra que ya está escrita y le voy cambiando las palabras. A veces conservo la rima original de la canción porque es una muy buena guía, o si tengo palabras claves en mi lista de temas, palabras claves que quiero usar, digo, quiero que acabe una frase con Zoom, y entonces me busco lo que puede rimar con Zoom. Tú, Bisú, ¿qué es eso? Pues las pinturas de Bisú. O ¿qué otra cosa rima con Zoom? No rima, no se me ocurren muchas cosas con Zoom. Luz, azul. Entonces, no sé, tengo que usar mi lente de filtro azul porque paso mucho tiempo en Zoom. Y lo compré en Amazon, y ¿qué va a rimar con Amazon? Está muy difícil en Amazon porque las esdrújulas son muy difíciles. Entonces digo, no, esdrújula está muy difícil, la voy a pasar al principio y mejor una grave. Y en Amazon Prime me gasté todo mi... Ay, ahorita no sé qué. Y estoy escogiendo puras palabras súper difíciles de rimar. Prime. Por ejemplo, ¿con qué rima Prime? Con ay, con caray. Pues sí, en Amazon Prime me gasté todo, qué caray. Y ven, estoy haciendo octosílabos porque mi cerebro piensa en octosílabos cuando hace canciones. Pero si tengo una... cuéntenlo si son octosílabos. Pero, Mónica se ríe. Pero en
pero cuando tienes una canción, de pronto es más fácil usar ese número de sílabas. Y si no, pues en octosílabos y ya lo corregirás cuando tengas la música. El octosílabo es como muy natural a nuestra forma de hablar. Y entonces por eso nos sale como muy naturalmente. Entonces, listas de qué quiero hablar, luego listas de rimas, y luego voy tratando de juntar lo que quiero hablar con que rime. Entonces, y de pronto veo adentro de una misma párrafo de cosas de las que quiero hablar que no tiene forma de párrafo porque solo son mis ideas que junté. Si aquí puse todo lo de los trastes. Y entonces de pronto adentro de aquí hay palabras que riman. Y entonces ya casi se hizo la tarea sola. Había puesto trastes y había puesto todo lo que gastes en diferentes lugares y entonces ya, pues los voy a poner, ya riman solitos, ya los voy a poner ahí. Hay diccionarios de rimas también. Y entonces busco diccionario de rimas. Y entonces a partir de las rimas, de ver las rimas, digo, ¿a dónde voy con esto? Esta palabra puede ser. Pero trato de poner qué quiero hablar. Esa es la parte más importante. Y en general las canciones quedan graciosas porque quedan con la música y eso ya es gracioso. No tienes que buscar hacer chistes en las canciones. Pero puede ser que hay una cosa que sea más graciosa como el zoom y entonces la dejas para el final y entonces es algo que quieres decir, pero si lo dejas al final, pues tiene efecto de chiste porque está al final. Entonces queda como remate. O si ya, sí. No, sí, digo que son unos tipsazos para el trabajo que ahorita justo están haciendo las chicas. Y nos quedan 8 minutos. Sé que Pau tiene que irse a la 1. Entonces, ya para cerrar, Mónica quería decir algo y sé que había varias que querían comentar, pero a ver, vamos a hacerles el comentario, la pregunta y ya para cerrar. Mónica, ¿qué querías decir? Sí, es relacionado con tu maestría, antes, de pedagogía teatral, que me parece muy importante. ¿Qué piensas sobre, porque todos tuvimos procesos diferentes dentro de la ENAD específicamente con respecto a la comedia? En mi caso, la comedia fue negada, ¿no? De hecho, alguna vez alguna maestra dijo, aguas con tu comicidad, ¿no? Aquí no queremos cómicos. Y fue muy duro, pero todos pasamos por procesos distintos. En tu maestría de pedagogía, ¿crees que, bueno, con todo lo que viste y lo viviste, ¿crees que se necesita algún cambio de plan de estudios en las escuelas profesionales de teatro con respecto a la comedia? No sé, darle algún peso mayor en la tira de materias, que en todas las clases, por ejemplo, yo no tomé clown, ¿no? Y yo me moría, yo fui con Chucho y así, yo quiero ser tu alumna, y él, pues es que si no se junta el grupo, pues, entonces, por la escuela yo no pasé en clown. ¿Crees que se necesita alguna modificación para que tengamos todos algún proceso o procesos similares al realismo y a la comedia? No sé si mi pregunta. Sí. A ver, nada más déjame como juntar 3 comentarios para que ya cierres con eso. ¿Y Pati, qué querías decirle? ¿De qué das clases y en dónde? ¿Y Ale? Yo, como tips para vivir del teatro. Tips para vivir del teatro, de qué doy clases y si se necesita la reestructuración del plan de estudios. Con eso cerramos. Ok. Doy clases de cabaret en la ENAT y ocasionalmente doy clases de cabaret en otros lados donde me invitan. Llevaba ya como 15 años dando, primero siendo adjunta y después, primero siendo asistente y luego adjunta y luego co-maestra de CECISOTRES en el helénico, pero pues con la pandemia pues ya dejamos de dar clases en el helénico. Iba a dar uno Pedro Cominic, no sé si ya se cerraron las inscripciones, bueno, ya ni modo. De eso doy clase, de cabaret ahorita en la ENAT es el que estoy dando. Voy a dar pronto una clase en un lugar que se llama The Play, o bueno, eso. Si se necesita, yo creo que se necesita sobre todo técnica y congruencia en los planes de estudios.
ahorita yo lo que doy en la ENAD es una materia optativa en la que puede haber personas externas y yo creo que está muy bien que haya una optativa que te ayude a otra forma de actuar. No sé si da tiempo de tener materias de especialidades en la escuela. Sin embargo, sí me parece que la técnica de comedia es fundamental, no solo para hacer humor, sino para hacer teatro, porque es una técnica física pues muy clara. Yo uso técnica física hasta para hacer realismo de llorar mucho. Y a ver, es que estoy pensando en el plan de estudios, porque sí te lo manejo el plan de estudios de la ENAD, y las inconsistencias creo que más importantes que tiene son justamente a nivel pedagógico, que los principios pedagógicos que pone, bueno, está elaborado por competencias, pero las competencias las toma de proyectos internacionales que no consideran competencias humanísticas ni artísticas. Y entonces las competencias artísticas, pues las inventó el propio plan de estudios de la CGIA. O sea, las otras también son importantes, pues, pero creo que es muy, muy importante que estas estén pues, en cualquier plan de estudios, porque pasa lo que pasa, que dice, vamos a formar un artista ético, y en ninguna parte del plan de estudios hay una formación ética en perspectiva de derechos humanos o en perspectiva de género. Entonces, ¿cómo vas a formar un artista ético? Pues claro, es que estabas tomando tus competencias de la vida, que son importantes, claro, el ser ejecutivo y el ser autogestivo y el todo esto, pero no hay competencias humanísticas en los proyectos en donde se basó el plan de estudios, y no tiene las bases claras del constructivismo al que se supone que alude, y no creo que los maestros tengan una formación constructivista para organizar su forma de clases. Yo misma no tengo una formación constructivista, te puedo contar a nivel teórico, pero no, o sea, no lo manejo a nivel didáctico. Entonces, creo que la reestructuración va mucho más allá de si se ocupa la comedia, se ocupa congruencia pedagógica. Pero sí creo que es muy útil tener materias que puedan ser más técnicas. Lo que estaba leyendo en Yves Michaud, se escribe, por ahí le paso a Noemí el artículo, habla sobre escuelas de arte. Lo que dice es, no sabes quién va a ser artista o quién no, porque eso depende de un montón de cualidades, tanto personales como relacionales, como de imaginación, como de así, pero tu responsabilidad como maestro de una escuela de arte es dar técnica, para que cualquier cosa que quiera hacer el alumno no esté impedido por la falta de técnica. Y creo que lo que pasa en la escuela de teatro es que se habla de poética y te quieren convencer de una cierta estética particular, pero no se da técnica. Entonces yo creo que eso es lo que se necesita, una formación técnica, no sé si en humor o sin humor, pero técnica, para que entonces tú puedas construir lo que necesites a partir de ahí. Creo que por lo que a mí me fue como orgánico incorporar la técnica de humor es porque venía de una formación física técnica de la danza y de lo brunobertiano, que es muy específico para construir estructuras. Entonces, creo que por eso tenía como una capacidad de observación desarrollada. No sé si ya contesté las tres. Falta una, la de cómo vivir del arte. Sí. Pues yo como se pueden intuir, pues me genero mis proyectos. Me invento lo que voy a hacer. Entonces, pues nunca he estado desempleada. A veces he estado sin ingresos, pero nunca desocupada. Porque lo que hago cuando no tengo ingresos es estar inventando los proyectos nuevos. Y entonces invento un proyecto nuevo y aplico para un proyecto nuevo. Tienes que ser muy organizada con tu dinero, tienes que ahorrar mucho, porque hay muchos periodos donde no estás ganando dinero. Y pues para poder seguir haciendo arte, pues tienes que poder vivir. Y entonces hay que ser eso, pues muy organizada y aprender a hacer muchas cosas que a lo mejor de pronto no son como cualidades artísticas, pero para mí han sido
pues recursos que me han servido a la carrera, como tomar taller de redacción, taller de hacer carpetas, estudiar presupuestos, saber Excel, como esas cosas que parece que no le sirven a un artista, pues sí le sirven, o al menos a mí me ha servido para hacer mi carrera y además hacerla pues exactamente como con lo que yo quiero, con las personas que yo quiero, hablando de lo que yo quiero. O sea, claro que he tenido trabajo en otros lugares y me llaman a trabajar y me pagan y así, que está bien padre. Pero si no, pues no me agobio porque ya estoy inventando el siguiente proyecto y el siguiente y el siguiente. Bueno, pues creo que sí, un aplauso, por favor, así, bonito. Todas estarán de acuerdo que eres conmigo, que eres una mujer brillante, inspiradora, talentosa, y que esta plática nos deja con mucha energía y con ganas de pararnos y empezar a trabajar en nuestra próxima idea, nuestro próximo proyecto, que no hay obstáculos, que todo se puede aprender o aprender a hacerlo o aprender a resolverlo de otra manera. Y eso es algo que siempre he admirado de ti, Pau, además de todo el talento que tienes, del amor y del trabajo solidario que siempre hemos hecho juntas, y tú me has demostrado siempre que sí se puede y siempre tiendes tu mano para ayudarme a resolver también muchas cosas. Pues ahí está Paola, búsquenla. Yo después de esto y después de conocerla, por supuesto que iría a buscarla para tomar todos los talleres con ella, pedirle apoyo, asesorías, que me dirija, que me oriente. Entonces, pues yo creo que Paola es una de las personas más alcanzables, porque luego pensamos que es inalcanzable llegar a tal, y ella siempre está dispuesta para todas. Así que te agradezco mucho de corazón que estés aquí, compartiéndonos todo lo que nos acabas de compartir. Gracias, muchas gracias. Paola. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, Noemí. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Gracias.